Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos una vez más en su programa Mujer Virtuosa Café para Cuatro. Hermano querido, muy contenta, muy feliz porque aquí estoy con mis siervas, ¿cierto? Con las pastoras en esta noche ya. Así que el Señor les bendiga mucho. Pero antes de comenzar y anunciar el tema de conversación el día de hoy, vamos a hacer una oración cortita, mi hermana Islena, o siervo del Señor, que el Señor la bendiga. Amén. Amén, amén. Vamos a orar al Padre de los cielos en esta noche. Amén. Amado Dios, Gracias. Padre, te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Rey de los cielos, Rey de Señor. Reyes, Y te soberano. damos gracias, eterno Dios, por esta oportunidad nueva, Amén, Señor, Señor. que nos da de estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre, para Amén, Padre. honrarte y glorificarte, Señor, en todo tiempo, para enaltecer tu nombre, Dios mío, a través de tu palabra, de tu Amén, consejo Señor. divino, Señor amado. Padre, deseando, Señor amado, así como sé que tú lo anhelas en tu corazón, Dios. Amén, Que Señor. esta palabra, Señor, que hoy va a ser transmitida, Señor, a través de este programa, toque las almas, toque los Amén, corazones, Señor. Dios. Que sea una palabra de fortaleza, una palabra de fe, una palabra de fuerza, Señor, para toda persona que pueda escucharla, Señor, y que la necesite, Dios de los cielos, Señor. Padre, te damos gloria y honra a ti, Señor amado, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor, porque solamente tú sabes, Dios mío, hacer Amén, maravillas Señor. en medio, Señor amado, Padre, de las vidas, Dios. Solo tú puedes cambiar y transformar, Señor, los corazones, Padre. Gracias, Señor, por este nuevo tiempo, Señor, que nos permites estar aquí, Señor. Que seas tú bendiciendo, Señor, en gran manera a cada persona que se conecta, a cada persona que escucha, Señor, este programa, en el poderoso nombre de Cristo Amén. Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermano querido. Amigo, usted que está escuchando y que va a escuchar posteriormente este programa, les bendecimos en el nombre de Jesucristo en este día, que este programa una vez más sea edificante para usted, amén. Sea de edificación, orientación, liberación, restauración, y bueno, ese es el objetivo del programa, amén. Que el Señor les bendiga, aquí saludando, hermano querido, en su programa Mujer Virtuosa Café para Cuatro, con la sierva aquí, la pastora Angelita Juárez, hermano querido, que el Señor me la bendiga, pastora, en este día, con la sierva y pastora también Islena Hoyos de Colombia. Amén. En este momento tenemos aquí a la sierva Angelita Juárez de Houston, Texas. En este minuto ella está ya conectada. Amén. Así que le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi sierva. Por favor. Amén. Que el Señor les bendiga a todos en esta noche preciosa, que en este Amén. hermoso programa vamos a compartir este precioso tema que para la gloria del Señor, esperando que sea de bendición para muchos. Amén. Amén. Gloria Amén. a Dios. No sé si va a tener tiempo, hermana Isleni, o continuamos. Sí, no, bueno, le damos gracias al Señor, hermano, que tenemos aquí una invitada más, ¿cierto? Ella, como les decía, está en Houston, Texas en este minuto. Ya como a la sierva Islena, todos la conocemos y es parte y integrante de este programa, hermano, como yo. Entonces, hermano, vamos a dejar que ella salude al final. Que el Señor les bendiga mucho. Mire, hoy día en su programa Mujer Virtuosa Café para Cuatro tenemos un tema muy importante, hermano, que es necesario. Ya hemos decidido hablar de este tema porque consideramos que es muy necesario hablarlo, sobre todo en este tiempo. Así que el tema es el proceso o el precio del llamado al ministerio. ¿Saben? Es un poquito largo el nombre, pero el proceso o el precio del llamado al ministerio. Así que tomándonos un café en su programa Mujer Virtuosa Café para Cuatro. Comienzo de inmediato leyendo la palabra del Señor en Efesios capítulo 11 y dice así: y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. En todo el mundo, cierto, la Biblia está vigente el día de hoy, esa palabra está vigente. Y bueno, sin cierto decir que hay gente que no cree en el apostolado, pero
Aquí habla la Biblia de los 5 ministerios. Amén. Así que yo le creo a la palabra del Señor, hermano querido. Pero más allá del ministerio en sí, del nombre del ministerio, queremos hablar de los procesos, ¿cierto? De las cuales muchas veces hay que pagar, y el precio que hay que pagar para poder llegar al ministerio, confirmar el ministerio, ¿cierto? A medida del tiempo que Dios nos da. Así que el Señor les bendiga mucho desde Houston, Chile, Colombia, y la sierva que más tarde tal vez se va a conectar de California. Amén. Dice, Jesús, hermano, fue maestro en todo, en vivencias, en obediencia, eligió personas, llamó, preparó, discipuló, en este caso a 12. Y yo, ¿por qué hablo de estos siervos? Porque él es el modelo en todo. Lo que hizo él es lo que debe estar haciendo la iglesia el día de hoy. Dice que él preparó, ¿cierto?, a 12 personas, que todos sabemos que hubo uno que lo traicionó, etcétera, pero en el fondo todos fueron discipulados por Cristo, preparados y enviados. Incluso el mismo Jesús, para lograr el propósito de Dios, fue sometido a sacrificio, a dolor, a angustia y también a gozo, ¿cierto?, sentir la satisfacción que estaba sirviendo a Dios. Entonces todos sabemos que la obra más perfecta de todos la hizo nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hablaré de 3 personas más, pero ejemplo, el siervo en aquel tiempo, en el siglo XIII antes de Cristo, José. Génesis capítulo 41-42 habla de un detalle en que José fue vendido, traicionado por sus propios hermanos a los 17 años. A los 40 años estaba rey de Egipto y siempre fue guiado por Dios. Su mayor propósito y labor fue administrar el país de Egipto. Y en aquel tiempo todos sabemos, hermanos, que él, en aquel tiempo de abundancia, ¿cierto?, que Dios ya le había mostrado, este hombre fue sabio y guardó para el tiempo de la escasez que iba a vivir Egipto y todos sus países de alrededor. Amén. Entonces esa crisis económica él la pudo administrar, pudo vencer y lograr el propósito de Dios. Hermano, como hombre, ¿cierto?, de Dios, pudo cumplir el propósito de Dios, pero antes de eso vivió tremendos sacrificios, tremendos procesos, y pagó un precio para poder lograr el propósito de Dios. Amén. Hasta que él un día, ¿cierto?, todos sabemos esta historia, que hasta los propios hermanos después le fueron a pedir perdón por el hecho de que era un hombre de Dios y era su tiempo de su perdón. Amén. Así que hasta ahí me voy a quedar yo para que mi hermana Islena, o sierva del Señor, pastora, ¿cierto?, que hoy día está ejerciendo su ministerio también, y que ha pagado un precio, un proceso, pero también lo va a seguir pagando y va a seguir pasando procesos. Amén. Así que mi hermana Islena, que el Señor me la bendiga. Amén, 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 así es. Bueno, bendecidas, gozosas, felices de estar acá reunidas. Amén. Y poder compartir un poco de la palabra de Dios y también de nuestro propio testimonio, de nuestra misma vivencia, porque es una experiencia que hemos vivido, que estamos viviendo y que seguiremos viviendo hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Entonces queremos compartir, porque sabemos que hay muchos llamados, hay muchos ministerios. Quizás unos están empezando, quizás unos son muy antiguos, llevan ya un trayecto muy largo, una experiencia ya bien avanzada. Quizás hay personas que dicen, ¿y será que para mí sí hay ministerio? ¿Y será que yo sí puedo hacer algo en la obra de Dios? ¿Será que yo sí puedo ser útil para la obra de Dios? Porque quizás ha sido marcado o marginado por palabras contrarias, por palabras negativas. Así que es. Eso ha traído que su ministerio y su llamado esté ahí paralizado. Podemos ver el caso de David, que David, con un llamado profundo, escogido por el Señor,
pero que, digamos, para la familia, para su padre, para sus hermanos, para la gente de su alrededor, era simplemente David, el niño, el jovencito, que solamente sabía cuidar las ovejas de su padre. Pero lo que muchas veces la negligencia de la humanidad no nos permite ver es lo que Dios ha depositado en cada persona. Es que Dios, así sea por allá en el anonimato, por allá en la soledad, como era David, pastoreando y cuidando las ovejas de su padre, estaba siendo preparado por el mismo Dios, por el Padre de los cielos, para cuando se llegara su momento de ser lanzado como hijo, como siervo del Dios Altísimo. Amén. Es muy importante para todos los que estamos en el camino con el Señor. Es demasiado importante. Como dice Primera de Timoteo 3:1, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea hacer. Es bueno que anhelemos servir al Señor. Es más, debe ser nuestro compromiso, debe ser nuestro deber. Por amor y por gratitud a lo que Dios hizo por nosotros, como de cierta forma sentirnos con ese compromiso de servirle a Dios, de ser partícipes de su obra en la tierra. Qué privilegio tan maravilloso es ese. Pero, ¿qué queremos enseñar hoy? Yo por lo menos quiero dar un consejo por la palabra de Dios, de que todo se hace en el orden de Dios. Porque también existe el tipo de personas que quieren hacer las cosas sin ser el tiempo, sin ser el momento, que simplemente por emoción o simplemente porque dicen, ay no, yo soy bueno en predicar, o yo soy bueno en enseñar, o yo soy esto, es que yo soy un evangelista porque yo me paro con agilidad en cualquier esquina, en cualquier parque, en cualquier plaza, y yo ahí predico. Entonces, la palabra del Señor nos enseña a hacer las cosas bien, como decía mi hermana. Tenemos el modelo perfecto que es Jesucristo para ser semejantes a Él. Amén. Él nos enseñó que todo se hace bajo un orden, bajo unos estatutos, bajo una disciplina. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Yo quiero compartir estos 5 pasos, estos 5 puntos son cortitos, que debemos tener en cuenta para una vida de servicio a Dios, independientemente de cuál sea tu ministerio, porque a veces creemos que porque es el evangelista se manda solo, o que es el pastor se manda solo y hace como él quiere, o que es porque es apóstol, entonces que no, o que es el maestro, como sé tanto, entonces yo me mando solo y yo no necesito ni una guía ni una dirección, y yo, ¿cierto? Entonces sucede este tipo de cosas. Entonces el primero que vimos es el deseo. O sea, debe estar en nosotros el deseo de servir a Dios, de anhelar la buena obra de Dios como principal. Debe existir la vocación, porque esto realmente se debe hacer por vocación. Esto no se debe hacer porque yo quiero que me vean, porque yo quiero ganar dinero. Esto no se debe hacer porque yo quiero hacerme famoso por ser un evangelista, un pastor, un maestro en la palabra, un profeta, ¿cierto? No, esto se debe hacer por vocación. Así como dice la palabra del Señor, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de honor. Mira la demanda que nos está haciendo la palabra del Señor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Esto nos lo dice primera de Timoteo 5:17. Entonces también tenemos unas demandas, así como es rico que el Señor nos use, que el Señor se glorifique a través de nosotros según el ministerio que nos ha dado, que nos ha entregado a cada uno, ¿cierto? Es muy bonito, es muy maravilloso, y que todo sea para su gloria y para su honra en todo tiempo, porque ese es el único propósito, honrar y glorificar al nombre del Señor con cada ministerio, con cada don, con cada talento que Él ha depositado en nosotros. Entonces se necesita vocación, se necesita esa pasión, ese amor para hacerlo bien, porque como dice la palabra, todas las cosas que hagamos sean hechas con amor como para el Señor. Tener en cuenta que todo se hace para el Señor.
que todo lo que hacemos lo hacemos por Él y para Él, que lo que hemos recibido ha sido de Él, que si se nos ha entregado un ministerio, un talento, un don, viene de Él, que no se nos puede olvidar y que no nos podemos adueñar de ese ministerio, porque es Dios el que lo ha depositado en nosotros para glorificarlo a Él mismo. El otro punto que nosotros debemos tener es carga por el ministerio. Carga, pero esa carga de responsabilidad, ¿sí? No como una carga como, ay, qué pereza, me tocó. Y me tocó a mí, y es que Dios me escogió a mí, no se pudo haber escogido otra persona, ¿cierto? No es esa carga, es la carga de compromiso, es la carga de responsabilidad, es yo sentir que lo debo de hacer con amor y por amor. Porque el apóstol Pablo dijo, porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí, miren este ay sin H, ay de mí si no predico el evangelio. O sea que el apóstol Pablo sentía el deber, la obligación, la necesidad, el compromiso. Él sentía como que él estaba endeudado con Dios y que de alguna manera él debía ser partícipe de la obra de Dios. Y eso de verdad lo debemos tener todos. Eso de verdad lo debemos tener todos, porque por ese Dios que lo dio todo por nosotros, ¿cómo no nosotros vivir para Él? ¿Cómo no nosotros decir como el apóstol Pablo, es que ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Qué maravilloso nosotros llegar a ese nivel. Qué maravilloso nosotros poder llegar a esa estatura de decir que dejamos todo, de decir que mi vida es más importante si la rindo a los pies de Cristo, que nuestra vida realmente es importante si yo soy comprometida con la obra de Dios. Ese es realmente, que podemos anhelar muchas cosas en la tierra, podemos anhelar trabajos, estudios, y todo eso es bueno, ¿cierto? No vamos a decir que no se puede, no vamos a decir que no es bueno estudiar, que no es bueno emprender un negocio, una empresa. Todas estas cosas son importantes, pero que nuestro principal motivo sea una vida para honrar y glorificar a Dios con todo lo que hagamos y en todo lo que hagamos. También viene una parte que yo, como decía al principio, muchos se quieren saltar esa parte. Es la capacitación. Como decía mi hermana Inés al principio, Jesús nos dio ejemplo con sus 12 discípulos. ¿Qué hizo Él? Primero los llama. Primero está el llamado que Dios nos hizo directamente a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ese llamado a servirle. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya dijo, tú eres un evangelista, tú eres un profeta, y tú eres un pastor, y tú eres una pastora, y tú me vas a servir en esto, y vas a ser un maestro, y vas a ser un apóstol, ¿cierto? Porque fue los ministerios que el Señor entregó a cada uno. Entonces, ¿pero qué pasa? Que muchos recibimos una parte y hacemos la parte A, nos saltamos la B o viceversa. Entonces está el llamado, pero así como el Señor Jesús capacitó a los discípulos, estuvo 3 años con ellos enseñándoles, capacitándoles, para luego enviarlos. Esto es hacer las cosas en el orden de Dios. Esto es hacer las cosas en el mandato bíblico. Esto es hacer las cosas con excelencia y vamos a tener, por ende, excelentes resultados. Amén. Porque cuando nosotros nos lanzamos al ministerio sin ser el tiempo de Dios, va a venir fracaso. Va a venir una cantidad de tropiezos que vamos a decir, pero ¿y qué pasó con mi llamado? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Quizás te adelantaste, quizás no recibiste la capacitación que Dios quiere que recibas para poder empezar a desempeñar ese ministerio. Tiene que haber una preparación primeramente, tiene que haber una capacitación a través de la palabra de Dios. Entonces, así como dice,
Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. ¿Cuál es el fin de estos ministerios? Capacitar a los santos. Entonces debemos tener bien claro de lo importante que es la capacitación. No es decir, yo voy a servir a mi manera, no es a la manera de nosotros, es a la manera de aquel que nos llamó. Es a la manera de aquel que nos escogió y dice, yo a ti te quiero usar en esto, yo quiero que tú te desempeñes en esta parte, ¿cierto? Entonces es maravilloso, para que podamos tener un ministerio vital, un servicio vital. Primera de Timoteo 4:16 dice, nos da otra recomendación, ten cuidado de ti mismo, le decía Pablo a Timoteo, y de la enseñanza, porque a veces tomamos una Biblia como si fuese cualquier libro y vamos y repartimos allí, acá y acá y tergiversamos una cantidad de versículos por la falta de ¿qué? De instrucción, de orden, de capacitación. Y creemos que lo estamos haciendo bien. Entonces dice, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te oyen. Miren la responsabilidad que nosotros tenemos. Es necesario cuidar nuestra enseñanza. Es necesario capacitarnos para saber lo que vamos a enseñar. Es nuestra responsabilidad que lo que estemos enseñando sea para asegurar la salvación nuestra como la de todos aquellos que están escuchando nuestra enseñanza. Es una responsabilidad que el Señor nos está diciendo que corre de cuenta de nosotros. Amén. Amén. Entonces, estos son los puntos que yo quería compartir y dejar a ti, oyente, sierva, siervo, hija, hijo de Dios, donde quiera que te encuentres y donde quiera que nos estés escuchando, de que hay que tener un ministerio vital, un ministerio que edifique, un ministerio que lleve a la salvación, un ministerio que produzca la buena enseñanza, un ministerio con el orden de Dios, un ministerio fructífero. Esa es la voluntad de Dios y a eso estamos llamados a hacer. Amén. Así que yo les dejo hasta acá mi aporte en esta hora, deseando que sea de gran bendición y edificación este consejo divino para todos y cada uno de los que pueden escucharnos y recibirnos. Y a continuación, mi amada hermana. Amén. Bueno, tomándonos un café. Amén. En su programa Mujer Virtuosa, Café para Cuatro, desde Colombia, desde Chile, desde Houston, Texas. Que el Señor le bendiga mucho, hermanos, hablando de este tema maravilloso que es el proceso o el precio del llamado al ministerio. Es un tema bastante importantísimo para el pueblo del Señor, así que esperamos que sea usted grandemente bendecido, edificado. Hermana querida, sierva del Altísimo, usted que está ejerciendo tal vez el ministerio desde ya, así que usted vaya preparándose para su ministerio, para poder efectuarlo y consumarlo. Dice, porque yo leía con detalle, hermano querido, en la vida de José, como decía la sierva, es que este varón, por ejemplo, a los 17 años, hermano, él ya Dios lo estaba procesando. A los 40 años el siervo ya estaba en pos de cumplir y de consumar el ministerio. A los 40 años ya era rey de Egipto y él ya estaba cumpliendo el propósito del Señor. Dice la palabra del Señor que en Éxodo capítulo 2, también capítulo 3, capítulo 14, habla de un hombre que se llamó Moisés. En aquel tiempo, en el antiguo tiempo, Dios hablaba directamente con ellos, como decía ella, ¿cierto? Hablaba, por ejemplo, a través de ángeles, se le aparecía a Dios con la voz maravillosa del Padre ahí, hablando a sus siervos, los profetas. Y en este caso, Moisés fue un líder, ¿cierto?,
de Israel que lideró, lideró a Israel en el pueblo de Egipto. Dice que según la historia fueron 40 años más o menos, 40 años como pastor en Medián, que era una ciudad, un país también. Dice, a los 40 años, él más o menos estuvo en el desierto con 40 años. Ya llevamos, ¿cuántos años llevamos ahí? 40, 80 años. O sea, el hombre tenía 80 años cuando estaba cruzando el desierto. Y se estima que a los 85 años aproximado para adelante, obviamente porque él murió a los 120 años. Y de esos años anteriores, yo me imagino que de los 85 años recién, a 90, 95 por ahí, el hombre recién estaba consumando su ministerio y su propósito que Dios tenía para con él. Entonces, ¿qué quiere decir la sierva que confirmaba este tema? Que muchas veces el hombre llega a la iglesia, hermano, y ya quiere ejercer el ministerio. Imagínense, y aquí este hombre recién logró el propósito consumado más o menos como después de los 85 años. Antes de eso era líder, pero el propósito mayor de ese hombre era liderar el pueblo, pero a la vez sacarlo de la esclavitud de Egipto. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Y recordemos que este varón, Moisés, hermano, desde pequeño, de guaguita, casi lo mataron. Entonces ahí usted sabe la historia de Moisés, de qué se trata la historia. Entonces, como es tan grande esta historia, prefiero que la lea usted, de la vida de Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. En tiempo, después de Jesús, uno de los discípulos también que sufrió muchas situaciones, cárceles, prohibiciones de predicar el Evangelio, que ellos realmente pasaban persecución, hermano, fue Pedro. Pedro, el apóstol Pedro, ¿cierto? Hablando de un Cristo resucitado, sabiendo que para los principales sacerdotes de aquel tiempo, para los hipócritas, para los religiosos, ¿cierto? Era prohibido hablar de un Cristo resucitado. De hecho, inventaron cosas que Cristo no había muerto y que los apóstoles supuestamente se habían guardado el cuerpo y que no sabían dónde lo habían dejado, etc. Eso lo habla en Mateo capítulo 28. Hermano, y entonces era prohibido predicar el Evangelio en aquel tiempo. Sin embargo, Pedro, imagínense todo lo que pasó para poder ¿cierto? Para poder glorificar a Dios, para poder cumplir su propósito, su ministerio. Pero antes de eso, él fue llamado, como decíamos, fue preparado por mismo Jesús y luego Jesús lo envió. Amén. Recordemos que después él recibió el Espíritu Santo después que Cristo se fue, lo enseñó y todo, y recibió el Espíritu Santo. O sea, él fue uno de los apóstoles que hermano, que fue directamente discipulado por el Maestro. Entonces, también hablamos de un Saulo de Tarso, como ella decía. A los 35 años se convirtió en la ciudad de Damasco. Y Dios, hermano, le entregó el ministerio del apostolado. Un hombre, hermano, que yo me imagino, yo he leído la historia, por así decirlo, la biografía del apóstol Pablo, hermano, un hombre luchador como él en aquel tiempo. Yo creo que cualquiera de nosotras a lo mejor algunas se hubieran asustado y a lo mejor muchas hijas de Dios habrían seguido a este varón. Yo por lo menos habría andado con él. No sé ustedes, pero amén. A mí me hubiera encantado andar con él. Dice, y obviamente con Cristo igual. Dice que él discipuló a muchos, como decía la sierva, y uno de sus discípulos fue Timoteo. Hechos capítulo 16 habla de esto. Sí. Y pasaron desastre, hermano. En Romanos capítulo 8, 35 al 39, habla la Biblia de un apóstol sufrido. Dice que él sufría angustia, soledad, persecución, tribulación, traición, muerte, ataques de demonios, de principados, de potestades. Y él dijo, ante estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, y dijo estar siempre gozoso. Entonces, hermano, cuando uno sufre tantas cosas y llega un momento en que Dios te lleva a la madurez espiritual y tú puedes gozarte con los problemas. O sea, hay que estar muy maduro para gozarte con los problemas. O sea, como por ejemplo cuando te vienen a perseguir y decir, gracias Señor. Y no decir, oye, me dan ganas de... No le deseo nada mal, pero... ¿Me entiendes? Entonces, como para llegar a ese nivel de espiritualidad,
hermano, eso es lo que Dios quiere que lleguemos nosotros como gente que tenemos propósitos, que tenemos ministerio. Amén. Así que si usted, hermano querido, está pasando a lo mejor un proceso difícil, que a lo mejor dice usted, no, es que Dios ya no está conmigo, tantas cosas que he pasado. No, hermano, Dios lo está procesando, porque usted el día de mañana va a tener que tener paciencia para recibir a las ovejas, para decirle mañana, el día de mañana a las ovejas, por ejemplo, decirle, no te preocupes que eso ya yo lo pasé. Sigue adelante, hija, porque ya yo lo pasé. Sigue adelante, hijo, porque eso ya yo lo pasé. No te preocupes. Entonces, por eso Dios nos hace pasar a veces tremendas cosas. Jesús dijo en Lucas capítulo 19:10 que Él vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Desde ese tiempo hasta hoy es lo que nosotros como ministerio debemos hacer. Como decía la sierva, a nosotros no debemos buscar hacer las cosas por ninguna otra razón que no sea, primero, por la responsabilidad que Dios nos dio, y segundo, hermano querido, por amar a las almas para que no se pierdan en el infierno. Esa es nuestra misión. Si usted está agregando otro tipo de cosas, va a tener un problema con Dios. Así que usted, hijo de Dios, no se corrompa. Su visión es esta. Su responsabilidad frente al mandato de Dios es obedecerle a Dios, y segundo, es a que usted con amor traiga las almas que se están perdiendo, porque literalmente se están yendo al infierno. Amén. Esa es la visión de Cristo. Que el Señor le bendiga mucho. Voy a dejar hasta ahí para que mi sierva Angelita Juárez pueda estar con su desglose. Amén. Y tomándonos su café con el tema el proceso y precio al llamado al ministerio. Amén. Gloria a Dios, pues yo estaba ahí escuchando todo lo que mis hermanas han aportado, ¿verdad? Pues realmente yo pensé que iba a ser el principio, me preparé al principio, pero Dios quiso que fuera así, Dios sabe por qué, ¿verdad? Amén. Entonces, yo tenía esto preparado porque estamos hablando de ministerio, ¿verdad? Amén. Estamos hablando del ministerio, no solo de un ministerio, sino que yo creo general. que aquí en esta palabra ministerio incluye los 5 ministerios que habla en Efesios capítulo 4, el verso 11 en adelante, ¿verdad? En adelante. Entonces yo tenía aquí algo preparado acerca de qué es el ministerio en sí. Pues esta palabra ministerio se puede ver de dos formas, una en términos secular y otra en términos espiritual, que es lo que nosotros ejercemos, ¿verdad? Lo que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios, ¿verdad? Quiero aclarar las dos partes porque en ambas vemos diferentes conceptos que al fin todo viene a resaltar, a resumirse en una sola cosa. Quiero desglosar lo poquito que el Señor me dio a mí en esta oportunidad de compartir con mis hermanas desde Colombia, de Chile y de Honduras también, para el mundo entero, ¿verdad, hermanas? Amén. Gloria a Dios. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el ministerio o la palabra ministerio, ¿verdad? En el término secular, vemos en sentido secular, primeramente, viene siendo un departamento de gobierno encargado de un área política determinada, y en este departamento se encuentra ubicado en una sede o en un edificio donde se encuentran ubicados o establecidas varias oficinas, ¿verdad? Entonces, con diferentes funciones, todo con un solo propósito. Ahí es que yo quiero que lleguemos. No le ponga atención tanto a dónde se encuentra ni en qué lugar, nada. Si no veamos el propósito de esta palabra, con un solo propósito. Y ese propósito, en el término secular, es el de servir mejor a la comunidad o nación, ¿verdad? El único propósito dijimos que es el de servir. Gloria al Señor por esa palabra. El de servir es en el término secular. Ahora vamos a ver qué significa esta palabra ministerio en el término espiritual, ¿verdad? Ministerio, según la Biblia,
Según el vocablo griego, la palabra ministerio se traduce como diáconos, ¿verdad? Diáconos, que significa servir también, el propósito, hermanas, servir. Por lo tanto, el ministerio es el servicio que rinde una persona a otra. Gloria al Señor. Yo lo preparé de esta forma porque pensé que iba a ser en el principio, pero luego continuó mi hermana. Pero me está tocando al final, igual viene a encajar, porque al fin y al cabo, todo lo que mis hermanas han desglosado, ¿verdad? De los hombres que sirvieron, de Saulo de Tarso, de José, que también lo mencionaron, ¿verdad? De Moisés también lo mencionaron, de Timoteo, que mencionaron mis hermanas también, hombres que sirvieron. Ellos fueron los apóstoles, los 12 apóstoles que fueron llamados, hombres que la Biblia los llama del pulpo, ¿verdad? Fueron llamados ellos como donde se cumple esta palabra que dice que de lo vil y despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Primera de Corintios 1, 27, 29, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Yo lo dije en otra versión, ¿verdad? Porque hay diferentes versiones. Sino que que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces, según la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, el verso 11, vemos los 5 ministerios. Si nos damos cuenta, los 5 ministerios que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos ellos no tienen otra función más que solamente servir. Amén. Y ¿sabe qué es lo lindo que me gusta? Y a todos ellos los constituyó, dice, con un solo propósito, y es el mismo, servir. Y tenemos el modelo más grande, que ya lo mencionaron ustedes, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanas lo acaban de mencionar. Nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como uno que ministra. La palabra ministra es dar, ¿verdad? Dar. Entonces, uno que ministra, vemos a Jesús ministrando las necesidades de los demás. ¿Qué hizo Jesús? Dio sanidad a los enfermos, limpió leprosos, dio vista a los ciegos. Amén, hermanas. Amén. El Señor fue lo que Él hizo, ministró esas necesidades, dio del poder que Él tenía, ¿verdad? Sirvió a esas personas. Entonces, lo que yo quiero llegar, o sea, dice la palabra ahí en Mateo 20, 28, Jesús no vino para ser servido, sino para servir al mundo. Entonces, el enfoque de esta palabra, el propósito de esta palabra, que todo ministro debe de entender, es que nacimos servidores. Yo siempre digo eso, hermanas, y siempre digo esto para todo el que esté escuchando este programa y que lo pueda escuchar. Usted es siervo de Dios, usted que está allí con un ministerio, ya sea apóstol, maestro, profeta, evangelista, pastor, lo que sea, siempre usted tiene que tener en su mente que usted nació servidor y va a morir servidor, porque eso somos nosotros, servidores de Cristo. Nosotros no estamos para que nos sirvan, nos fue entregado un ministerio y no estamos para que nos sirvan, estamos para servir, porque cuando viene una persona necesitada, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ministrar su necesidad, y ministrar es darle a esa persona. ¿Qué le vamos a dar? Lo que nosotros hemos recibido de gracia. Por eso, ay, santo, el nombre de Jesús. Por eso yo no creo en esos ministerios que están cobrando para hacer, hermano amado, la obra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Yo no sé, pero la palabra de Dios tiene que predicar, mis hermanas. No podemos nosotros cobrar cuotas por lo que
por lo que nosotros hacemos, porque de gracia recibimos, ¿verdad? De gracia vamos a ministrar a aquellos que necesitan. Bendito sea el nombre de Jesús en esta hora. Mi alma alaba a Cristo. Entonces, nosotros como personas llamadas al ministerio, sabemos, hermanas, y sabemos a todo el que puede escuchar, que no sé si mis hermanas aquí, ellas nacieron en un hogar cristiano, no lo sé. No sé si los que lo pueden estar escuchando nació en un hogar cristiano. Gloria a Dios por los que nacieron en un hogar cristiano. Qué hermoso, ¿verdad? Que nacieron allí. Pero en el caso mío, yo no nací en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar donde mis padres eran idólatras. Y después mi vida fue diferente, fue perdida, puedo decir, de lo vil y despreciado del mundo escogió Dios. Yo nunca imaginé lo que Dios tenía preparado para mí, pero a Jeremías le dijeron cuando le hicieron el llamado. Por lo tanto, el ministerio es un llamado de Dios a la vida del hombre para que le sirva a él y a las demás personas, ¿verdad? Ese es el propósito del ministerio, como le dijeron a Jeremías. Antes, en el capítulo 1:5, si no estoy mal, antes que te formaras en el vientre, te conocía y te consagré, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y dice Jehová, yo dije, mío eres tú. Mire qué hermosa esa palabra, ese llamado precioso que Dios tenía a Jeremías. Yo dije, ay Señor, que no ves que soy un niño, dijo Jeremías. Pero, ay, santo el nombre de Jesús. Pero Dios tenía ese propósito establecido para él desde antes que naciera. Jeremías no sabía lo que Dios tenía para él. Qué hermoso. En mi caso, yo no sabía, pero Dios tuvo misericordia. Ahora he entendido para qué nací yo. Yo nací para servir, porque realmente, hermanos, hermanas, hay personas que se están preguntando en la vida por allí, ¿para qué nací yo? Yo no sirvo para nada, yo no valgo nada, porque esa es la idea que el enemigo le pone en su mente. Pero yo quiero decirle en esta noche a alguien que pueda estar viendo o que lo vaya a ver, no lo sé, que sea el Señor llevando este mensaje, ¿verdad? A los más necesitados. Yo quiero decirte, naciste con un propósito, no naciste de casualidad. Dios sin duda alguna tiene algo para ti. Y quiero decirte, el llamado de Dios y los ministerios de Dios están ahí y Dios los va a entregar. Donde mira lo que dijo mi hermana Milena, donde hay un corazón determinado, donde hay un corazón decidido, donde hay un corazón que diga yo quiero, como dijo Isaías, y dijo, ¿a quién enviaremos? Dijo el Señor. Y yo dije, heme aquí. ¿A quién iremos? ¿Y quién irá por nosotros? Dijo el Señor. Porque él quería enviar a alguien. Y Isaías dijo, heme aquí, Señor, yo iré. Gloria al Señor. Entonces Dios busca hombres determinados, hombres que quieran, hombres apasionados que tengan el deseo de servir. Entonces, unos puntos que solo los voy a leer, no los voy a desglosar. Ya mis hermanas los desglosaron. Mi hermana Islena, ella desglosó algunos que yo traía y dije yo, gloria a Dios, porque estamos en un mismo sentir, estamos en un mismo acuerdo, estamos en el Espíritu, y eso nos confirma que el Espíritu Santo está entre nosotros, ¿verdad? Algunos puntos que requiere el ministerio, ¿verdad, hermanas? O características por los que se caracteriza un ministerio, porque no todos tienen ministerio. Algunos fueron llamados para servir, para estar ahí, para perseverar hasta el fin, pero hay personas que fueron llamadas exclusivamente como Jeremías, como Isaías, como Saulo de Tarso, como Moisés, ¿verdad, hermanas? Entonces, determinación es uno de los puntos, y disposición, como dijo Isaías, envíame a mí. Él estaba dispuesto a ir, ¿verdad? La otra que mi hermana Islena ya lo desglosó, y por eso solo lo voy a leer para que vean que estamos en un mismo espíritu. Deseo y la vocación. Tiene que haber ese deseo, tiene que haber vocación, porque yo no puedo hacer algo que no es lo mío. Yo voy a hacer algo que
desde el momento que Dios puso un ministerio, nosotros puso la pasión también, porque es lo primero, lo que te impulsa. Alguien que se está preguntando ahora mismo y diga, hablo por mi propia vivencia, como me dijo hermana María Inés, que podíamos hablar de eso. Usted está diciendo, ¿qué es lo mío, Señor? ¿En qué me has llamado? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces yo te voy a decir una cosa, visualízate y lo que te apasiona y te miras haciendo para Dios, para darle la gloria a Él, es tu llamado. Alguien lo puede estar necesitando, porque hay gente que se está preguntando ahora mismo, ¿verdad? Tiene que haber entrega, no puede haber ministerio sin entrega a Dios, porque sin amor a Él, una entrega grande, un amor, porque Él dice claramente en su palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y amén. Ese amor que Él vino a dar, como dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor, escúcheme bien, ese amor que el Señor dio tiene que ser correspondido. Y si nosotros no lo amamos a Él de verdad, no podemos tener ministerio, porque es por el amor de Dios que nos vamos a sostener en el ministerio. Es el estar enamorados de Él y apasionar por Él lo que nos va a hacer, aleluya, bendito el nombre de Jesús, permanecer en ese ministerio. Qué bello. Compromiso, como dijo mi hermana Islena, lealtad para con Él, ser leales, ¿verdad? Saber que Él siempre está viviéndonos. Amén, hermanas. A los que estén ahí conectados, fidelidad. Aunque Él dice en su palabra, aunque el hombre fuera infiel, yo permaneceré fiel, dice Él. Pero nosotros tenemos que procurar serle fieles a Él y corresponder esa fidelidad que Él promete, ¿verdad? Para nosotros. Responsabilidad, disciplina y obediencia, ¿verdad? A su palabra y a sus mandamientos, porque de eso se agrada el Señor. Gloria a Dios. Y a mis hermanas también, yo había tenido un punto aquí que ya lo tocaron, gloria a Dios por eso, el precio del llamado, porque muchos quieren llamar, no saben que tienen que pagar un precio. Los que estaban en lo que, según desglosé lo que significa ministerio, dice que esas personas tienen una oficina en una sede. Para esas personas llegar allí, para que los que trabajan en la casa de gobierno lleguen allí, esas personas no llegaron allí de balde. Esas personas tuvieron que pasar noches. Se supone. Algunos son licenciados. Para agarrar una carrera de esas necesita que pasar noches. Años. Y nosotros en el ministerio tenemos que aprender a pagar el precio. Tenemos que pasar, a veces vamos a llorar lágrimas fuertes, a veces vamos a sufrir traiciones, precio del ministerio. A veces vamos a sufrir pérdidas, aleluya, bendito el nombre de Jesús. A veces vamos a llorar como nunca hemos llorado, como niños. A veces Dios, para probarnos a nosotros, si somos fieles a Él, nos va a llevar a momentos difíciles, pero la única esperanza es que en medio de todo lo que pasemos, como se desalentó Moisés, aleluya, así también nos vamos a desalentar nosotros, pero vamos a saber que el Señor irá delante de nosotros. Y como estuvo con su pueblo Israel, que dice que en la noche una columna de fuego y en el día la nube, así va el Señor con nosotros en este caminar del ministerio. No es fácil, porque no es fácil. Esto es para valientes. La palabra dice que el reino de los cielos es para valientes y solo los violentos lo arrebatan. Esto es para valientes, porque muchos han dejado tirado este punto. Muchos lo han dejado tirado. Pero nosotros no somos de los que retrocedan. Usted dígalo así, hermana. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos y proseguimos hacia la meta. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Ay, santo, me estoy gozando con ustedes, hermanas. Amén. Hay mucho que hablar del ministerio, pero ahí mi hermana Milena con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor me las bendiga mucho, mi hermana.
Ya decía yo, ¿por qué mi siervo se había enamorado de usted? ¿Ah? Ya decía yo. Son iguales, iguales. Son iguales. Gloria a Dios. Así que el Señor sabía por qué lo había lo había juntado. Amén. Tomándonos un café. Esto de tomarse un café, hermano, siempre yo creo que lo puso Dios para relajarnos un poquito, porque cuando nosotros nos toma el Señor, nos toma fuerte, con poder, con fuego, con enseñanza, con ciencia, con todo, porque el Señor es así a través de su Espíritu, amén. Bueno, cuando nosotros llegamos a Jesús, o se nos abren los ojos de las tinieblas a la luz, debemos aliarnos a un buen árbol, amén, o líderes de Dios que se preocupen de enseñarnos, prepararnos y guiarnos, primero al reino de los cielos y luego enviarnos para cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros en la tierra, lo que hemos hablado aquí todo este rato. Hermano, hoy día estamos en una generación viviendo una crisis donde todo está en contra del llamado de Dios y cada día es peor. Ejemplo, falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas, y muchos hijos de Dios estamos siendo absorbidos por actos y actitudes tremendamente amenazantes al crecimiento espiritual. Amén. Y los pastores deben tener mucho cuidado y sutileza para enseñar, equilibrar la doctrina, que muchas ovejas van donde les acomoda. Ojo con eso, hermano querido. Como decía la sierva, porque a veces hay poco interés de buscar a Dios. Hoy día, sobre todo hoy día, en las redes sociales, hermano, estamos sometidos a las redes sociales. A veces nos absorbe el WhatsApp, nos absorbe el Facebook, nos absorbe el Instagram y nos absorbe en realidad todo. Yo creo que en cierta manera todo. A veces nos sometemos a ese tipo de poco interés de estar a solas con Dios. Y muchos hijos de Dios no están ejerciendo su ministerio, como decía la sierva. No están ejerciendo el ministerio porque ya sea porque a lo mejor el diablo cierto, les tendió una trampa y usted no estaba lleno del Espíritu Santo como para admitir esa trampa de Satanás o saber discernir cuando el diablo quiso tentarlo. Entonces hoy día a lo mejor cayó de la gracia, tal vez estaba en su mejor momento, porque hermano, si yo pudiera en este minuto hablar, yo creo que este tema lo vamos a hablar el próximo programa, hermana, lo vamos a seguir hablando con detalle porque este tema es largo, como decía la sierva. Si yo quisiera hablar, hermano, con cuántos hermanos me encuentro durante el tiempo de mi ministerio, que un día estuvieron alabando a Dios, estuvieron tocando la guitarra, estuvieron ejerciendo ministerio, estuvieron haciendo una cosa y otra, y hoy día están caídos de la gracia. Hermano, si yo pudiera contar con detalle estas cosas, hoy día yo tendría para rato para hablar de este tema, pero es así. Muchos hombres han dejado el ministerio porque muchas veces, hermano, también puede ser la causa o el factor, porque lo que decía la sierva Ilena, que a veces la gente se apresura en tomar cosas que no puede tomar todavía. Es como, por ejemplo, como decía la sierva Erika hace un tiempo atrás, la pastora Erika, decía que hay gente que no quiere pasar como el segundo curso, es como está en primero y quiere saltarse al tercero. Entonces no quiere vivir el proceso que Dios le tiene que entregar o el precio que tiene que pagar para poder ejercer su ministerio con madurez. También ovejas, hermanos, que se encuentran con falsos maestros, falsos pastores, y por esta incongruencia o variedad de doctrina se someten a cualquier viento doctrinal. Los ministerios deben ser
los ministerios, hermanos, deben ser llenos de Dios, como decía la sierva Angelita, para poder preparar a la gente al reino de Dios primeramente y para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos deben dejarse enseñar, porque algunos llegan a la iglesia y quieren ser más que los pastores o saber más que los apóstoles, saber más que los que ya tienen su ministerio ya formado. Entonces, ojo con esto. El proceso y el precio que debe pasar un ministerio es muy especial, pero la gran satisfacción, como decía la sierva Angelita y la sierva Islena, es que Dios está de nuestro lado. Y el agradar el corazón de Dios es lo más hermoso que nosotros podemos vivir como hijos de Dios. Muchos líderes cometen errores de no reconocer los ministerios de otras personas. Muchas veces prefieren callar porque le interesa más lo que decía la sierva Angelina, que lo apoyen solamente a ellos, en diezmo, en servicio, y llenan las iglesias, pero sin enseñanza doctrinal. Ejemplo que muchas veces, hermanos, hemos hablado de estos temas, porque a pesar de que este programa generalmente es de mujeres y para la mujer, voy a hablar un tema aquí, que voy a aprovechar de hablar de un tema que Dios me dijo que lo hablara. A veces hay mujeres en el reino de Dios que nunca saben para qué están metidas en una iglesia o sometidas bajo una iglesia. Y porque a veces les han sido enseñadas que están para diezmar y para barrer, otra cosa no. Y ni siquiera le permiten, algunas religiones, hermano, ni siquiera le permiten entrar al púlpito, porque creen que son indignas de subirse a un púlpito. Y yo le pregunto, ¿dónde está la sangre de Jesús, que también pagó un precio por nosotras las mujeres y nos ha limpiado con su sangre y nos ha redimido? Entonces no cometa ese error de pensar cosas así como ese tipo de grandes pecados, porque delante del Señor son pecados. Mi hermano, y Dios nos ha hecho aceptos a todos nosotros, a todos sus hijos nos ha hecho aceptos delante del trono de Jehová, delante del trono del Señor. Podemos venir confiadamente ante el trono del Señor. Entonces, ¿cómo no vamos a poder pisar un púlpito, hermano? Si vamos al trono de la gracia a hablar con Dios, ¿cómo nosotros no vamos a poder ir al púlpito, cierto? Entonces, Él nos hizo aceptos para toda buena obra. A veces ellas se consagran mucho más en oración, porque algunas tienen más tiempo, hermano, de orar. Hechos capítulo 2, 28 dice: y sobre mi sierva y sobre mi siervo yo derramé mi espíritu. Y tenemos el mismo Espíritu Santo, las mujeres que el hombre, hermano querido. Entonces, aquí hay un punto que tal vez más adelante lo vamos a tocar, hermano, lo vamos a seguir tocando, porque yo he visto muchas cosas, por eso es necesario tocarlo y Dios quiere que lo toquemos. Porque Dios quiere usarnos a nosotros, las mujeres, a los niños, a todos sus hijos quiere usarnos. Ejemplo, Génesis capítulo 16, 17. Dice que Dios le dijo a Sara: madre de multitudes serás, de naciones. Incluso le cambió el nombre y le dijo Sarai, y que quiere decir en hebreo soberana, princesa, mujer noble. Entonces, hermana, pastora Angelina, usted para Dios es una soberana, es una princesa, una mujer noble. Lo mismo para usted, para Dios, sierva Islena. Y todas las siervas que hoy día están escuchando y van a escuchar este programa, sepa usted que Dios a usted la mira como una princesa, la mira como alguien, como amiga, porque el Señor dijo: ya no seréis, incluso ya no seréis mis siervos, sino que serán mis amigos. Y entonces Dios, hermano, te tiene de gran estima. Y no sigas pensando: ¿para qué me tiene Dios? ¿Para qué me hizo nacer? ¿Para qué me tiene en esta iglesia? No sirvo para nada, como decía la sierva, que el enemigo habla de repente a la mente del hombre y de la mujer. Entonces, hermano, no se considere poca cosa. Si bien es cierto, nosotros no debemos tener un alto concepto de nosotros mismos, sino que el que debemos tener de acuerdo a la fe que Dios nos dio.
pero también a nosotros Dios nos tiene de gran estima. Por algo nos eligió. Dice que escondió la sabiduría de los sabios y de los entendidos y nos las reveló a nosotros, los pequeños, los que decía la sierva Angelita, que éramos viles. Y hay muchos viles pecadores que todavía están ahí esperando que el Señor los saque de ese lugar y les revele los secretos, porque ¿a quién le revela Dios sus secretos? A los amigos. Hermano querido, cuando yo tengo una amiga de verdad, una amiga leal, ¿a quién yo le voy a revelar mi secreto? A mi amiga leal. Si yo tengo una amiga o un amigo a quien yo voy a compartir mi secreto, es porque yo estoy esperando confianza y lealtad de esa amistad. Y Dios en nosotros ha depositado esa tremenda confianza en entregarnos la administración de su palabra, lo que salió de su boca, en lo que salió de su corazón. El Señor nos ha escogido a nosotros para hablar de parte de Él. Por lo tanto, por eso nosotros debemos comportarnos como de ser dignos de la palabra de aquel que nos llamó. Y también este desequilibrio, hermano, del hermano que llega al pastor creyendo saber más que él y dice, yo debería estar ahí, como Absalón. En el capítulo de Samuel, en 2 Samuel capítulo 15, habla de un hombre, cierto, que le tenía envidia a David y decía, no, pero es que yo debería estar ahí. Incluso hablaba con la gente, cierto, que David atendía. Hablaba con la gente y le decía, no, pues yo te podría dar más soluciones que David. O sea, en el fondo, delante de las personas, le decía, ponía mal a David, por así decirlo. ¿Cuánta gente hoy día, hermano, quiere tomarse atribuciones que no corresponden? Quiere tener el cargo del pastor, quiere tener el ministerio del pastor, del evangelista, si Dios no te ha dado ese ministerio. Entonces, hermano querido, como decía la sierva, ser humilde y tener un mismo espíritu de servicio a Dios. Hermano, y quiero compartir un pensamiento con ustedes y un pensamiento con mis siervas acá. Y llévenselo y anótenlo, si pueden. Anótenlo. Entre mi trayectoria en mi ministerio, porque el Señor a todos nosotros nos entregó un ministerio, por misericordia, y cada uno sabe de qué se trata. Si bien es cierto, yo nunca hablo de mi vida personal, tampoco hablo de qué ministerio tengo, porque eso Dios da el testimonio a los siervos de Dios, que muchas veces la vida de uno. A veces no hay para qué hablar cosas bonitas de uno, porque al final todos se dan cuenta, porque el Espíritu le da testimonio de quién es uno realmente. Y dice la Biblia, como decía la sierva, por sus frutos los conoceréis. Dice, entre mi trayectoria, hermano, que he vivido y mis experiencias como ministerio, quiero compartir este pensamiento, vivencia, y dice así, cuando Dios comienza a bendecirte, hermano, y a usted también, comienza a revelarte tus enemigos. Ahí empiezan a aparecer. Aprende a comer con los traicioneros y no trates de ahorcarlos, porque solitos se ahorcan. No dejes que nadie ponga precio a lo que ya Dios puso precio. Amén. Es dedicado a todos nosotros, a todos los ministerios. Siento la presencia del Señor en este momento. A todos mis siervos que están por allí sufriendo tal vez traiciones, tal vez aquellos que están pasando alguna situación difícil. A lo mejor la persona que más esperaba confianza te traicionó, hermano. Así es. No importa. Llora. Si tienes que llorar, llora, sufre, pero el día de mañana vas a ver la condición de él y tal vez lo más probable es que a medida de tu perdón te venga a pedir perdón. Pero pasa ese proceso porque Dios tiene algo muy grande para ti, algo muy especial, aparte de las calles de oro, cierto, cosas hermosas en el cielo, pero aquí también en la tierra también. Dios te va a bendecir grandemente porque Él está de nuestro lado y Él va a cumplir el propósito que tiene para con nosotros. Él va a consumar su propósito y su ministerio en nuestras vidas. Así que el Señor les bendiga, mi hermano querido. Algo más que decir, hermanas siervas del Altísimo, que ellas son pastoras, hermano querido, me enorgullece
y las honro en este día con este programa, en esta noche, amén. Las honro. Y Dios me hizo, siempre Dios me da, me muestra personas a las cuales invitar a este programa o ser parte de este programa, amén. Que el Señor le bendiga mucho. ¿Alguien más que tenga que decir algo, sierva? Ana Islena, Pastora Islena. Amén. Bueno, para finalizar este maravilloso programa, de verdad que hay mucho de qué hablar. El tiempo no nos lo permite hoy todo, pero de estos programas son extensos y como decía mi hermana, yo creo que seguimos para el próximo, así que te dejamos invitado y te dejamos invitada para que continuemos y sigamos avanzando más sobre este tema tan importante como es el servicio al Señor, porque en esto se resume todo este tema, que seamos servidores de Cristo, servidores de nuestro Señor. Él mismo nos dio ese ejemplo, porque Él dijo que Él vino a servir y no a ser servido. Cuando nosotros adoptamos esa conducta, ese valor de decir, somos siervos, de servir con amor y compasión, de verdad que esto nos hace semejantes a Cristo Jesús. Amén, aleluya. Y es maravilloso saber que nos parecemos a Él, que somos imitadores de Él, como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Así que la invitación para ti que nos escuchas, sea hoy, sea mañana, no sé cuándo vayas a escuchar este programa, conviértete en servidor y servidora de Cristo Jesús. Esto es realmente el Evangelio, esto es realmente el ser cristiano, esto es realmente el ser hijos de Dios, tener una vida dispuesta al servicio de Dios y de los hombres, como dice la palabra, de servirnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros. Así que para terminar este programa, una lluvia de bendiciones para todo aquel que nos ve, que nos escucha. Te bendecimos, nos gozamos de que hagas parte de este programa, conectándote, escuchando, y deseamos que también algún día puedas estar acá conectado o conectada con nosotros, compartiendo de un testimonio, compartiendo algo que haya hecho este programa en tu vida, algo que Dios te haya hablado directamente a tu vida a través de este programa, porque sabemos que Dios se mueve de multiforme maneras. Dios hace cualquier cosa, se vale de cualquier medio, de cualquier persona para llegar a tu vida, así como lo hizo con la de nosotros. Amén. Dios buscó la forma de llegar a nosotros, rescatarnos, redimirnos, darnos esa oportunidad de pertenecer a su familia, darnos esa adopción para que pudiésemos llamarle Padre, Abba Padre, para poder acercarnos confiadamente ante su trono, para poder ser llamados hijos de Él. Así que te bendecimos en esta noche y esperamos que puedas meditar en este consejo divino, en esta palabra que hemos compartido acá juntos, para que todos sean bendecidos, seamos edificados, porque lo que verdaderamente edifica y bendice la vida del ser humano es el consejo divino, la palabra del Dios Todopoderoso, que tiene poder para cambiar, para renovar, para transformar, para reedificar. Es la única palabra, es el único libro que tiene ese poder maravilloso, de que cada día podemos extraer más y más bendición de ese libro maravilloso. Así que muchas bendiciones y continúe mi amada hermana, sierva del Dios Todopoderoso. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, mi hermano, ya culminando el programa Mujer Virtuosa Café para Cuatro, ya con el tema, el proceso y el precio al llamado del ministerio, ¿no? El llamado al ministerio. Así que tomando su café, junto a mis siervas de Honduras, que en este minuto están en Houston, Texas, mi sierva Angelita Juárez,
y mi sierva y pastora aquí, Islena Hoyos, y usted quien les habla, hermano, su hermana María Inés Durán. Amén. ¿Algo más que agregar, sierva Angelita? Solamente que fue un gran placer y honor compartir con la pastora Islena, poder conocerle y con usted, mi amada hermana. Amén. Adelante con Cristo, adelante en el ministerio. Siempre yo sé que hermana Islena es una espada que cuando sale va con todo. Aleluya. Sé que las mujeres, bueno, sí, no he sido parte de un tema para mujeres en sí, pero siempre he dicho que las mujeres son poderosas en el reino de Dios. La pastora Islena puede dar testimonio de eso. ¿Qué sería la iglesia sin las mujeres? Amén. ¿Sabe por qué el enemigo? Y quizás en otro punto vamos a hablar de eso. ¿Por qué el enemigo nos quiere herir desde temprana edad? Porque él sabe que cuando una mujer se determina, él no fácil. Ay, Dios mío, puedo sentir a Dios, hermanas. Amén. Él sabe que cuando una mujer se levanta, esa mujer dice, voy a pelear por mi casa. Esa mujer no lo dijo de palabra, lo hizo de hecho también. Así que esas mujeres que necesitan esa palabra. Yo sé que yo tengo un programa que el Señor me dio un lema para esa página que todavía no la ejerzo bien. Se llama Despertando Guerreras en Facebook, porque el Señor me enseñaba que hay mucha guerrera dormida y que tienen que ser despertadas. Amén. ¿Y quiénes van a despertar esas guerreras? Otra guerrera. Otra guerrera. Amén. Aleluya. Entonces vamos a despertar guerreras en el nombre de Jesús. Gracias por hacerme parte de este programa. Me ha edificado lo que han traído ustedes. Sé que hemos edificado la vida de alguien que lo va a ver. Lo creemos. Amén. Vamos a compartirlo para que otros puedan ver y escuchar esta palabra. Porque hay mujeres necesitadas y ministros de Jehová por allí pasando el proceso o quizás pagando el precio y necesitan escuchar esta palabra. Amén. Que el Señor les bendiga entonces, mi hermano querido, en su programa Mujer Virtuosa Café para 4, con el tema, ¿cierto? El proceso y el precio al llamado al ministerio. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Ha sido muy agradable estar con mis siervas acá. Amén. Con nuestras pastoras que están acá. Bendito sea el nombre de Dios. Y para el próximo programa creo que vamos a tratar el mismo tema, más detallado tal vez, hermanos queridos, que respecto de los procesos. Así que el Señor les bendiga mucho. Y antes de terminar esto voy a hacer una pequeña oración. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, Dios mío, por este bendito programa, sabiendo, Señor amado, que traerá edificación, restauración a muchas personas, aliento, Dios mío, Señor, a cada corazón de su siervo, en el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, aquellos que están tal vez, Señor amado, tal vez están a punto, Dios mío, de dejar los ministerios, tal vez están a punto de renunciar, Señor mío, porque a lo mejor el diablo vino, Señor amado, y los vino a atacar fuertemente, Señor. Yo te ruego por ellos, para que usted les aliente, para que usted les levante en este día, para que usted, Padre Santo, los pastores, los evangelistas, Dios mío, Señor Santo, los profetas, Dios mío, para tal vez que han sido, Dios mío, menospreciados, tal vez, Señor mío, Padre, pero yo te pido en este día que usted les levante a aquellos maestros que están en el mundo, Señor mío, usted les levante con este programa, con esta palabra, Señor, que ellos sean levantados poderosamente, Señor, con fuego del cielo, Dios mío, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, sabiendo que estos tiempos que estamos viviendo son muy peligrosos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te lo rogamos, Padre, para la honra, gloria y de su nombre, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Vamos a despedirnos entonces, hermana. 1, 2, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén.